el epitelio alveolar. Se rompen células. Por lo tanto, ¿qué se está liberando con el rompimiento celular? Se está liberando histamina. La histamina va a tener un efecto sobre el capilar. ¿Cuál es ese efecto? Que le había dicho yo que ocurría. Que el capilar, ¿no es cierto?, se ensanchaba producto o la respuesta a esta histamina. Y por lo tanto, el capilar va a dejar pasar agua. Que es un fenómeno bastante común que ocurre en casi todos los procesos infecciosos. Hay inflamación. Y ustedes notan inflamación en la piel porque lo notan que está hinchado, ¿sí o no? Está edematoso. Y esto se debe a que los capilares se ensancharon y están liberando entonces agua. ¿Qué va a pasar con esta agua aquí? Se va a acumular en el alveolo. ¿Sí? Y al acumularse agua ahí en el alveolo, ¿podrá ocurrir el intercambio gaseoso con normalidad? No, para nada. Y eso es lo que explica entonces el cuadro de neumonía. El último Streptococcus que nos está quedando es el Streptococcus viridans. Les decía que es un complejo de Streptococcus que incluye el Streptococcus mutans, ¿ya? El mitis, y todos ellos son responsables de producir las caries dentales. Por lo tanto, ¿dónde creen que habitan normalmente estos Streptococcus? En la mucosa oral, ¿sí? Van a producir entonces las caries. ¿Por qué el Streptococcus viridans forma las caries? Si esto es el esmalte dental, si esto es un diente, por ejemplo, bien feo el diente. Necesito unos brackets este diente, ¿no? ¿Ya? Si ese fuese el diente, el esmalte dental, el Streptococcus o el complejo de estas bacterias, parece una uña. El Streptococcus se va a alojar y este Streptococcus lo primero que va a hacer es comenzar a sintetizar una biopelícula. ¿Y qué es lo que era la biopelícula? Eran carbohidratos que estaban desorganizados alrededor de la bacteria. Entonces, la biopelícula, primero que todo, le otorga protección. Le otorga protección al Streptococcus viridans. Y entonces el Streptococcus comienza a crecer aquí sin ningún problema dentro de esta biopelícula. Pero resulta que esta malla de carbohidratos que se comienza a formar es idónea para que aquí queden retenidas otros tipos de bacterias que vamos a estudiar más adelante, que son enterobacterias. Entonces, estas enterobacterias, vamos a ver más adelante también, una propiedad muy importante de ellas, es que todas fermentan carbohidratos. Y uno de los resultados de la fermentación de carbohidratos es la producción entonces de ¿qué cosa? De ácidos. Entonces los ácidos producidos por estas segundas bacterias que llegaron aquí son las que comienzan a dañar el esmalte dental. ¿Y qué es lo que comienza a producir esos ácidos? La carie dental. Entonces el Streptococcus o el complejo de Streptococcus viridans en realidad son los iniciadores de las caries, porque ¿qué hicieron ellos? Ellos no producen los ácidos, pero sí generaron la matriz, esta malla en donde se alojaron posteriormente las enterobacterias. Ya chicos, vamos a ver entonces las diapositivas. ¿Alguien puede encender el proyector, por favor? Tiene mucho reír. Fue como un minuto nomás. Se supone que no perdí el pecho, no se intenta salvarte la vida. Eso no me la digo. No hay ninguna en realidad. Solo por secuencias peptídicas se han hecho. Que no es la parte más importante. Pero el efecto es el mismo. ¿Borro la pizarra? ¿Sí?
Ahora van a seguir durmiendo varios ahí, que vi. Hay una diapositiva interesante que ustedes pueden ver la hemólisis beta que produce el Staphylo aureus y el color amarillo. Hay ya Staphylococcus que son resistentes a la meticilina y a la vancomicina. ¿Ya? Y eso es gravísimo. Hay infecciones publicadas donde personas han fallecido por estas bacterias resistentes. La primera infección que puede producir a nivel de la piel, el estáfilo, es una foliculitis. ¿Ya? Que básicamente la bacteria quedó retenida dentro del folículo piloso, comenzó a producir entonces crecimiento de la bacteria, daño de las células. ¿Qué pasa cuando se dañan las células? Se libera histamina. ¿La histamina qué efecto tiene? Se ensancha el capilar, que se libera desde la sangre, agua, entonces se ve toda esta zona hematosa inflamada. ¿Ya? Una variante de la foliculitis es el orzuelo, que es lo mismo que la foliculitis, pero que está ocurriendo a nivel de las pestañas. Chicos, si alguien ha escuchado que tienen que pasarse un anillo sobre el orzuelo o el poto de la mosca, está clarísimo que eso jamás debe ocurrir, ¿ya? Por si acaso. Un furúnculo también, ¿no es cierto? Es un nivel más avanzado de la foliculitis. Y un nivel más avanzado de la foliculitis es la furunculosis o carbunco. ¿Ya? Aquí estamos viendo una gran cantidad de folículos pilosos infectados. Ahora, ¿por qué creen que ocurre esto, chicos? ¿Por qué podemos llegar a una situación tan grave? Chicos, una espinilla, ¿ya? Es una foliculitis. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes cuando le aparece una espinilla? Al tiro, ¿no es cierto? Entonces eso no debe ocurrir porque cuando ustedes drenan, lo que están sacando de ahí es un montón de bacterias, algunas vivas, otras muertas, por eso hay pus, ¿ya? Las células muertas, las bacterias muertas son lo que constituyen la pus, además de las células del sistema inmunológico. Entonces, si ustedes drenan y no toman las precauciones, básicamente lo que ustedes están haciendo es diseminar el cuadro hacia otros folículos. Y podemos llegar a situaciones entonces como esta. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? Si ustedes no lo resisten y quieren drenar, lo lógico es que previamente realicen un aseo. ¿Ya? Realicen antisepsia en la zona, drenen y después de drenar, ¿qué tendrían que hacer nuevamente? Aplicar antisepsia nuevamente. ¿Sí? Esos son como los pasos a seguir para cuando se tiene que hacer un drenaje. El impétigo, estas son las lesiones que aparecen en las pieles de personas que permanecen mucho tiempo húmedas, se da por lo general en la adolescencia, principalmente en varones, cuando comienzan a afeitarse. La zona de la barba puede permanecer mucho tiempo húmedo y por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Las bacterias de la piel comienzan a crecer de manera exponencial y producir ¿qué tipo de toxinas? Las toxinas exfoliativas. Celulitis se da principalmente cuando las personas se rascan, ya eso no lo discutimos recién. Yo les pregunté varias formas en que las personas se pueden dañar la piel y una que ocurre con bastante frecuencia es, por ejemplo, alguien está con alergia en la piel, alguien lo picó una pulga o un mosquito y al poco tiempo se va a estar rascando porque la saliva de esos insectos tienen sustancias que producen el prurito. Las personas que tienen piojos, por ejemplo, ¿cuál es el principal síntoma? ¿Cuál es lo más evidente que la persona cuando tiene piojos? De rascarse, por lo tanto las personas ellas mismas con sus uñas hacen daño a nivel de la piel y con eso es una puerta de entrada para el estafilococcus. Y eso es la celulitis, que no tiene nada que ver con la piel de ustedes. ¿No? Mastitis es un proceso que también puede ocurrir, que se da principalmente cuando las mujeres están amamantando, sobre todo cuando comienzan a aparecer los primeros dientes en el bebé. Que el bebé, ¿no es cierto?, puede morder la zona del pezón y eso es una puerta de entrada para los microorganismos. Y no solamente los dientes, porque a veces con el succionar constante la saliva del bebé, como permanece húmedo, se comienza a erosionar la zona del pezón y eso puede provocar entonces una mastitis. El síndrome de la piel escaldada ya es una manifestación del impétigo más exacerbada que aparece en recién nacidos, sobre todo cuando no se cambian los pañales a tiempo.
De nuevo, ¿qué explica esto? Que la piel permanece mucho tiempo húmeda. Ese signo de Nikolsky cuando la piel, producto de la toxina exfoliativa, se desprende en grandes cantidades de ella. Endocarditis. Recién un compañero mencionaba que adelante que si hay una extracción dentaria, microorganismos que están en la boca podrían ingresar a la vía, al sistema circulatorio. Entonces, por la sangre, un sitio que es bastante intrincado ahí en el corazón son las válvulas del corazón. No sé si han tenido la oportunidad, o tuvieron la oportunidad de ver en anatomía de las válvulas del corazón, cómo son en realidad. Entonces, es un sitio ideal si es que hay una infección que alcanza la sangre, que las bacterias terminan alojándose en las válvulas, ¿no? Porque es una zona bastante irregular. Entonces, las bacterias ahí creciendo de a poco podrían producir un cuadro de endocarditis. En realidad, la mayoría de las bacterias que llegan a la sangre, si llegaron a la sangre, lo más probable es que terminen alojándose en el corazón. Osteomelitis, también lo mencionamos. El shock séptico, también se ha visto infecciones por el Staphylococcus aureus, por el mal uso de tampones. Los tampones que permanecen mucho tiempo en la zona de la vagina, y de la misma manera están generando un ambiente levemente anaeróbico, húmedo, en donde la bacteria que va a estar haciendo, cuando encuentre todas estas condiciones, va a estar creciendo de manera exponencial. Entonces las toxinas del estáfilo van a terminar causando este cuadro que se conoce como shock séptico. Aquí están las hemólisis, no sé si lo alcanzan a distinguir. La hemólisis alfa son las verdosas, de degradación parcial. La beta, que es la total, se ve un halo de hemólisis blanquecino, y una gamma, que es la ausencia de hemólisis. Ahí está la cápsula de ácido hialurónico del Streptococcus pneumoniae. ¿Se alcanzan a ver ese halo alrededor de la bacteria? ¿Sí? Eso que se ve blanquecino, eso es la evidencia de la cápsula de la bacteria. Erisipela es una lesión también que puede aparecer de nuevo por rascarse en las personas. La celulitis, la fascitis necrosante, que era la que no me podía acordar. Fiebre puerperal. El Streptococcus pyogenes fue un causante de muchas muertes postparto. Ustedes tienen que haber escuchado en algún momento que las mujeres antes, sobre todo aquellas que vivían en zonas rurales, como no tenían acceso oportuno a un obstetra, existían las famosas parteras, que era una especie de profesión que se le daba de madre a hija, y entonces las mujeres eran atendidas por estas parteras que no ponían atención a eventos infecciosos. Entonces piensen ustedes que el parto, así como la implantación del ovocito en el útero, en la pared del útero, el parto es un fenómeno, igual que esa implantación, sumamente desgarrador para la mujer. Entonces, después de dar a luz, el útero queda completamente desgarrado, y esa es una puerta de entrada para microorganismos, como lo es el Streptococcus pyogenes. Ahí tenemos la faringitis, que les decía, el Streptococcus es una de las principales causas de amigdalitis. Ojo que las amigdalitis también pueden ser producidas por virus, ¿ya? Aquí puse esa otra imagen a propósito, porque en realidad una amigdalitis bacteriana se ve así, con pus. Estas son las placas de pus, alcanzan a ver, ¿no? ¿Sí? En cambio, acá hay una inflamación de la amígdala sin pus, que son ocasionadas por virus, ¿ya? Entonces hay amigdalitis que también pueden tener una causa viral. El linfético también asociado al estrepto, la endocarditis, sobre todo después de una extracción. Lo más correcto que tiene que hacer el odontólogo después de una extracción es dar antibióticos de manera profiláctica. La fiebre escarlatina con ese eritema en la espalda que les decía. También puede haber shock séptico, perdón. Y las enfermedades post-estreptocócicas. Ya terminamos con la clase, ¿no? ¿Sí? Ya chicos, esas últimas diapositivas las vamos a ver